Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer el curso de física. Este curso está dirigido para los chicos de segundo de secundaria. Bien, en este caso vamos a ver lo que es entonces las magnitudes escalares. Son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Por ejemplo, en este caso vemos un relojito. El tiempo es suficiente y necesario para ya poder definir qué cosa es esta unidad. En otras palabras, ponte, si tú me dices que ahorita son las 5 de la tarde, no necesito más información, es suficiente esa información. Caso contrario sería como una magnitud vectorial. En una magnitud vectorial sí voy a necesitar un poco más de información. Posiblemente necesite la dirección, hacia qué lado mueves, a derecha, izquierda, arriba, abajo. En cambio en la hora no, la hora es suficiente esta unidad. Esto es, las magnitudes escalares están representadas por el ente matemático más simple. El ente matemático pues va a ser este número, va a ser esa unidad, por el número, nada más. Por ejemplo, como te dije, 3 pm, punto, no necesito nada más. Podemos decir que posee módulo, pero no tienen dirección. Un ejemplo claro es el área, ¿no? El área puede ser 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, pero no necesito que me digas 30 metros cuadrados a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Al igual que la temperatura es en toda una zona de, ponte, ahorita puede ser que se haga una temperatura de 25 grados centígrados, el tiempo, la masa también, ¿no? Etcétera. Por otro lado, nosotros vamos a tener lo que es una magnitud vectorial. Esta parte quizás confunde un poco, por eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos la diferencia entre lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial es aquella que, aparte del módulo, o sea, aparte de ese número que me indica su valor, también necesita una dirección. Ejemplo claro es la velocidad, la fuerza. Campo eléctrico vamos a hablar en otro, más adelante, qué es esto de la electricidad. La aceleración también vamos a hablar poco a poco qué es esto de la aceleración, qué es esto de la velocidad. Pero esto necesita una dirección. Todos sabemos que si la velocidad, yo te digo, por ejemplo, tengo un carro y me muevo a 60 kilómetros por hora, necesito también que me digas de qué dirección, ¿no? Si te vas de norte a sur, sureste, de qué distrito a qué distrito, necesito más información. En cambio, con la hora, como en la magnitud escalar, no necesito mayor información. Si tú me dices que son hasta ese punto, es esa hora y no necesito ningún tipo de información adicional para entender el tiempo. En cambio, en la velocidad sí necesito. Medir es comparar una magnitud con otra tomada de manera arbitraria. Por eso, si yo quiero medir, por ejemplo, cuánto es mi estatura, yo tengo que agarrar y utilizar el metro como referencia. Porque también, si fuera americano, podría usar las pulgadas y los pies, no necesariamente el metro. Los americanos, los estadounidenses no usan lo que es el sistema métrico, usan el sistema inglés. La unidad patrón, toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental, ha de ser invariable, ¿no? Como el metro, no me puedes decir, oye, el metro en Perú es diferente al metro en Argentina. Es lo mismo, el metro tiene que ser el mismo en cualquier parte del mundo. Ese metro que mide, cuánto mide un metro, pues es una distancia, puede ser el tamaño de tu brazo, o qué sé yo, una distancia establecida, tiene que ser la misma en cualquier parte del país, ¿no? Del planeta, en el cual tiene que ser algo que los científicos estén de acuerdo que siempre va a ser metro. Porque esto ha ocurrido muchos problemas en la historia acerca de esta unidad patrón, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad se medía en pies y esto se tomaba referencia al tamaño del pie de un rey, ¿no? Y a veces el rey era diferente en Francia, España, Inglaterra, hace muchos años, ¿no? Entonces era muy difícil comercializar, por ejemplo, si tú me dices, oye, me vendes 3 pies, entonces no sabíamos de qué estábamos hablando. Entonces esto de lo que es las unidades es muy importante para nosotros poder determinar, ¿no? Es como en la masa, si tú pides 1 kilo de azúcar, ¿qué cosa es 1 kilo de azúcar? Ese kilo de azúcar representa la misma cantidad de la misma masa, 1 kilo de azúcar en Perú que 1 kilo de azúcar en Bolivia, que 1 kilo de azúcar en la India. Tiene que ser lo mismo, tiene que ser la misma cantidad de masa. Quizás sean diferentes tipos de azúcar, ¿no? Pero tiene que ser la misma masa. Eso se refiere con unidad patrón. Unidad patrón puede ser el metro, el segundo, el, el kilogramo, etcétera. Muchas de estas son las unidades patrón. Ahora,
vamos a hablar de lo que es la notación exponencial. Lo que es la notación exponencial, vamos a tener que se hace uso de múltiplos y submúltiplos. Un múltiplo, miren, mucho cuidado, un múltiplo es algo superior. Por ejemplo, si yo te hablo de 1 metro, todos sabemos de cuánto, si yo te hablo de 1 metro, todos sabemos más o menos qué es 1 metro, ¿no? Puede ser, oye, mi hermanita mide 1 metro, ya bueno, 1 metro. Pero si te hablo de 1 kilómetro, ya lo conocemos tanto que ya ni nos damos cuenta que usamos el múltiplo de kilo, ese que aparece aquí con K. Nosotros utilizamos kilómetro, entonces ya te das cuenta, oye, eso no es 1 metro, esos son 1000 metros. Y 1000 es 10 al cubo, ¿ok? 10 al cubo, 1 acompañado de 3 ceros. Eso es 1000. Entonces vamos a tener que 1 kilo es esa cantidad, y el kilo no es la única, no es el único múltiplo, también van a haber muchos más. Por ejemplo, uno muy conocido es el mega. Todos hablamos, oye, de esa película pesa 500 megabytes, o ese video pesa así 10 megabytes. Estamos hablando de mega. También hablamos de giga. Por ejemplo, yo tengo mi memoria de 5 gigabytes. A esa película pesa 2 gigabytes. También podemos hablar de teras. Si puedes tener una memoria de 1 terabyte, tu computadora puede tener una capacidad de 1 terabyte, 2 terabytes. Entonces, esas son muy conocidas, lo que es el kilo, el mega, el giga, el tera. Y ahora te presento aún más grandes que estos, es el peta y el hexa. ¿Qué significa, por ejemplo? El kilo, como te había dicho, significa 10 elevado al cubo, o sea, 1000, 1 con 3 ceros. El mega, mira que va de 3 en 3. Mira, kilo, 10 al cubo. Mega, 10 a la sexta. Giga, 10 a la 9. Tera, 10 a la 12. Peta, 10 a la 15. Hexa, 10 a la 18. Va de 3 en 3 a partir de kilo. En los otros no tanto. Mira, el deca y el hecto, ahí está. No van de 3 en 3, pero a partir de estas ya van de 3 en 3. Entonces es muy extraño utilizar el hexa y el beta porque son demasiado grandes. Esto normalmente se usa para niveles astronómicos, ¿no? O sea, si tú quieres saber cuánto es la distancia en metros de la Tierra al Sol, no vas a hablar en metros, ¿no? Es demasiada cantidad de metros. Por último, ya en distancias tan grandes ya existen unidades aún más que estas. Pero estas son unidades muy conocidas, sobre todo estas de aquí, kilo, mega, giga y tera. Ten mucho cuidado con ellos porque es muy probable que estos yo te pregunten en el examen de estas 4 unidades, porque son muy conocidas. Todos han escuchado que es un megabyte, que es un gigabyte y que es un terabyte. Petabyte quizás no han escuchado mucho, pero ya cuando hablamos de petabyte ya es algo mucho más grande, ¿no? Que también existe en el Internet, que toda la transmisión de Internet que existe está en el orden de los petabytes. Todo lo que se transmite de país a país, ¿no? Por ejemplo, el Perú, ¿cuánto Internet consume? ¿Cuántos videos consume a nivel mundial, ¿no? Entonces ya estamos hablando de petabytes, exabytes posiblemente también, y esa es la información que se transmite en bytes. Pero si no hablamos de bytes, podemos hablar de metros, podemos hablar de segundos, etcétera, ¿ok? Ahora, por otro lado también vamos a tener lo que es en el caso de los mil. En el caso de los mil, en el caso de los submúltiplos, perdón, en el caso de los submúltiplos, nosotros vamos a tener a lo que es deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Igualito de esta forma, nosotros todos sabemos de que un metro, sabemos cuánto es. 1 milímetro es algo muy, pero muy pequeñito. Bueno, ni tan pequeño, ¿no? Podemos verlo. Puedes ver 1 milímetro, sí se puede ver con tu vista, pero ya un micrómetro ya no tanto. Un nanómetro aún menos, picómetro, imagínate, ya imposible. Femtómetro tampoco, atómetro menos. En el nombre micro viene de los microorganismos. Habrás escuchado de los microorganismos. Un microorganismo, una bacteria, es un virus, y esos normalmente miden en el orden de 10 a la menos 6, o sea, 0,00006 ceritos, ¿cierto? Bueno, con 5 ceros y un número al costado, pero eso es lo que vamos a dar nosotros para el micro. Para el mil también lo mismo.
Por ejemplo, 0,001, eso es un milímetro, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por favor, no te olvides de esto, memorizarte. Yo también te voy a preguntar de estos tres, los más comunes son mili, micro, nano. Pico también, ¿ya? Femto y ato ya son muy pequeñitos, se manejan a nivel atómico, ¿no? Los átomos ya son tan pequeñitos que posiblemente necesitamos utilizar el femto y el ato, aunque los átomos son más pequeños aún, porque los átomos están en el orden del 10 a la menos 19, 10 a la menos 21, aún más pequeños que esto. Pero bueno, entonces por favor este cuadrito es importante que te lo memorices, de estos te voy a preguntar. Vamos a desarrollar un poquito de lo que es en este caso los problemas impares de tu libro, del capítulo 1, y vamos a hacerlo con mucho cuidado, ya que es básicamente ver esta tabla y repasar algunos conceptos. Bueno, veamos. En el problema 1 me dice, ¿cómo se clasifican las magnitudes por su origen? Bueno, las magnitudes por su origen son las 7 fundamentales. No te olvides de esas 7 fundamentales que son metros, o longitud, si quieres mejor dicho, longitud, tiempo, masa. Luego tienes moles, luego candelas, tienes temperatura y tienes ampere, que es básicamente intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y temperatura, ¿no? Que básicamente esas son las 7 fundamentales. Derivadas son todas, pero todas las demás. Pueden ser aceleraciones, velocidades, densidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las demás que no sean esas 7 son magnitudes derivadas. Y en la 3 nos dicen, las magnitudes derivadas son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para utilizar magnitudes derivadas, pues básicamente voy a tener que utilizar las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, para la fuerza, yo tengo que utilizar la masa, la aceleración, bueno, masa, longitud y tiempo. Masa por aceleración. La aceleración tengo que usar longitud y tiempo. Entonces, esas cositas son importantes que ustedes comprendan, que las magnitudes derivadas dependen íntegramente de las magnitudes fundamentales. Además, ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? Pues son 7, ya te las mencioné una vez más, vamos a recordarlas. Son básicamente tiempo, masa, longitud. Las tres primeras son demasiado conocidas. De ahí venimos con las otras 4, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, que básicamente son moles, candelas, temperatura, Kelvin y amperes, ¿ok? Cada uno de estos son de esa forma. Así que hay que tener mucho cuidado en estas cositas. El CD es el símbolo de la candela. La candela está representada por la intensidad luminosa, ¿no? Que algo es tan potente para iluminarte, ¿cómo se mide eso, no? Esa potencia iluminativa que vas a tener no se mide en metros, no se mide en kilómetros, no se mide en grados Kelvin, se mide en candela, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener lo que es el sistema del metro. El símbolo del metro cúbico es m al cubo, así de simple. No hay nada más que hacer m por m por m, porque lo que es el metro cúbico representa volumen. Yo sé que también conoces el volumen como litro. El litro tiene una equivalencia con el metro cúbico, pero bueno. Ahora, la candela es la unidad de la intensidad luminosa. No te olvides de esos 7, por favor. Esos siete fundamentales, como su mismo nombre lo dice, son fundamentales, pero apenas. Los 3 primeros son facilitos, ¿no? Longitud, masa y tiempo. O sea, metros, kilogramos y segundos. Sencillo. Los otros 4 quizás no son tan conocidos, aunque la temperatura es muy conocida. Temperatura Kelvin, no te olvides de eso. Pero vamos a tener la intensidad luminosa, que se mide en candela, ¿no? Si un cuarto está pero muy iluminado, va a tener más candelas que un cuarto que esté poquito iluminado, muy bajita iluminación, ¿ok? También vamos a tener lo que es cantidad de sustancia, que es mol. Las moles tienen que ver con la química y básicamente te dicen cuántos átomos, moléculas hay en un lugar, que para eso se utiliza lo que es las moles. La intensidad de corriente eléctrica o ampere ya nos dice pues la corriente eléctrica que te hace llevar electricidad a tu casa, que hace posible esta grabación, hace posible que estés teniendo clases online, ¿no? Todas esas cositas hace posible que tengas un foco en tu casa. Y bueno, y estas son las 7, ¿ok?
Muy bien, ahora vayamos lo que es, ¿qué cosa es la densidad? La densidad se define como simplemente masa entre volumen. Eso ya después, poco a poco, lo vamos a ver. La densidad va a ser una magnitud derivada, porque va a usar, mira, masa, kilogramos, va a usar longitud, metros, metros al cubo. Por eso va a ser kilogramos sobre metros cúbicos, esto es densidad. Y la densidad tiene dos símbolos, ¿ya? Ese símbolo que se le llama ρ y el otro simbolito que es una D mayúscula. Cualquiera de los dos es un símbolo muy conocido de la densidad. La densidad es muy interesante. La aceleración tiene por símbolo la unidad metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración es, ahí tienen que aprender estas cositas m sobre segundos al cuadrado y su símbolo es simplemente a. No, nada más que decir ahí. Vamos por acá. Medir. Para nosotros medir algo, nosotros necesitamos comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria. La palabra arbitraria significa tomada pues de maneras, o sea, casi al azar, de una manera desinteresada, si quieres llamarlo, pero esto va a ser como una referencia, denominada patrón y expresar cuántas veces la contiene. Ejemplo, mira, por ejemplo, yo puedo decir, yo mido 1,76 m. Yo mido 1,76 m, ponte. ¿Pero qué significa eso? Mira, imagínate que no sabiéramos qué es el metro, o más simple aún, yo mido, a ver, puede ser, yo mido 7,8. Y si alguien me dice, ¿qué cosa? 7,8 cosa. Viste que ya no se entiende qué cosa es 7,8. Entonces te tengo que definir una unidad. En este caso, la unidad que hemos definido es metros. Y el metro está definido cuánto mide y es lo mismo en todo el mundo, ¿no? Por eso, de esa manera tú puedes medir, comparar algo con una magnitud arbitraria que es denominada patrón. El símbolo del prefijo deca es D, ¿no? Ahí está, esto está en el cuadrito. Deca, D, de mayúscula. No, por favor, mucho cuidado con las mayúsculas minúsculas. Por ejemplo, P es P mayúscula, siendo pico es P minúscula. Así ten cuidado, no te vayas a confundir. Ahora, el símbolo del prefijo micro es mu. Eso se le llama mu, ya no es una U, es mu. Es las letras griegas del alfabeto, bueno, las letras griegas, ¿no? Y el símbolo del prefijo pico es pi minúscula, ¿no? Y bueno, veamos por acá. ¿Qué tenemos? El símbolo del prefijo tera, básicamente es ver esta tabla, ¿viste? Tera va a ser en este caso T mayúscula. T mayúscula. No es TER, no es T, no es T minúscula, no es TR. T mayúscula. Si te equivocas ahí, pues esto te voy a preguntar también. ¿A qué símbolo corresponde el símbolo P minúscula? Bueno, está fácil porque ninguno tenía P. Pico, ¿no? Pico, en este caso vamos a tener ahí, no es peta. Peta es para más grande, pico sería el caso, ¿no? Un picómetro podría ser un ejemplo. El símbolo giga, como le había dicho, un gigabyte, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Gigabyte se escribe G grande con una B grande. Giga. No se escribe G, no se escribe gig, no se escribe gig, no se escribe G minúscula, la G mayúscula y punto. Entonces tienes que aprender esto. Como ves, todos son una letra, los submúltiplos son minúsculas, los múltiplos todas son mayúsculas. Así que por ahí que te puedes ayudar. Además, el símbolo del Joule, ya bueno, esta ya es una pregunta que conocemos un poco. Joule tiene que ver con energía y Joule es J, J mayúscula nada más. No es Jo, no es Ju, no Jol, es J mayúscula. La magnitud pertenece, ¿a qué magnitud pertenece metros sobre segundos al cuadrado? Aquí está, metros sobre segundos al cuadrado, aceleración. Entonces, ahí con eso ya tendremos resuelto todos los problemas impares. Repasen, por favor, mucho. Este cuadro es sumamente importante. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Se nos cuida mucho. Chau, chau.